Saludo a los hermanos con la paz de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a estar compartiendo unos versículos de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18. Libro de Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18, dice así la palabra del Señor. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Creo que ya podemos saber el tema de lo que vamos a estar tratando en esta tarde. Dice que Elías era un hombre como todos nosotros. Tenía sus debilidades, tenía sus momentos en que el Señor lo usaba, pero también tenía sus momentos en que se desanimaba, se decepcionaba, que hasta le pedía al Señor la muerte. Un hombre como cualquiera en nuestros tiempos, pero dice que él oró fervientemente y la naturaleza se detuvo. Por 3 años y medio no llovió, porque el pueblo de Dios se había descarriado. El rey que tenían los estaba llevando a adorar dioses ajenos, a adorar los Baales. Y dice que cuando volvió a orar, vino la lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces nos abre el interrogante: ¿qué es orar? Y creo que automáticamente nosotros todos como cristianos tenemos la respuesta y decimos: es hablar con Dios. Es verdad, el orar es hablar con Dios, es comunicarse con Él, pero es un poco más complejo que simplemente hablar con Dios, que simplemente abrir nuestro corazón. La palabra de Dios dice que tenemos condiciones para orar. No todas las oraciones van a ser contestadas. Dice en Santiago que pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en tus propios deleites. En Primera de Pedro nos dice que el marido que no honra a su mujer, que no la trata como un vaso más frágil, sus oraciones son estorbadas. Entonces no cualquier oración el Señor va a contestar. Por más de que Él sí oye las oraciones, sus discípulos le dijeron al Señor: enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos a orar. Y no es que Jesús le dijo: bueno, el orar es comunicarse con Dios, sino que les enseñó. Después vamos a estar leyendo estos versículos. Fíjese lo que dice el Salmos capítulo 34. Abrimos el libro de los Salmos capítulo 34, versículo 15. Dice: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Versículo 17. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. La palabra lo primero que nos está diciendo es que Dios escucha las oraciones. Muchas veces pareciera de que estamos orando y que el cielo se hace de bronce, de plomo, que nuestra oración es pesada, que no sabemos si Dios está escuchando o no, pero Dios escucha todas las oraciones porque Él está a nuestro lado.
Dice que los ojos de Jehová están sobre los justos. Y la palabra de Dios dice que ninguno de nosotros somos justos. Ninguno de nosotros pudimos alcanzar el nivel de justicia que Dios quería. Pero a través de Jesucristo, a través de su muerte, nosotros somos justificados. Dios nos declara justos. Quizás tenemos todavía errores, quizás tenemos todavía manifestaciones del viejo hombre, pero el Señor ve por delante y sabe la obra que va a hacer en nosotros. Él nos ve como el producto terminado. Los hermanos estaban diciendo de dónde Dios los había rescatado. Y dice que todas las cosas estaban escritas en el libro de Dios porque Dios las conoce todo. Entonces nosotros sabemos que Dios va a escuchar y va a estar atento a las oraciones de aquellos que fueron justificados, aquellos que fueron lavados con la sangre de Cristo, aquellos que Dios los ha declarado justos y los ha hecho participantes de la herencia, como también estuvimos escuchando. Dios escucha todas las oraciones, pero solamente dice que va a estar atento, que va a atender a las oraciones de los justos. ¿Cuántos hay que se hicieron su Dios a su manera? ¿Cuántos hay que, y esto lo vemos mucho en Centroamérica, que son delincuentes y van a la iglesia y piden oración por ellos para que Dios los guarde? Son oraciones. Y Dios en su omnisciencia, Él conoce todas las cosas, las escucha, pero Él nunca va a responder una oración de esta clase. Pero sí va a estar atento a aquellos que, como dijimos, fueron justificados, aquellos que fueron lavados por la sangre de Cristo. Para presentarnos nosotros a orar al Señor, lo tenemos que hacer con un corazón humilde. No podemos venir con altivez delante de la presencia del Señor porque Él no va a escuchar. Él dice que al humilde Él lo escucha, pero al altivo lo mira de lejos. En Lucas capítulo 18 tenemos la parábola del fariseo y del publicano. No la vamos a estar leyendo, pero es muy conocida. Y dice que vino el fariseo y comenzó a orar consigo mismo y decía: Dios, te doy gracias porque yo soy un hombre justo. Te doy gracias porque no soy como los demás pecadores, no soy borracho, no soy adúltero, ni siquiera soy como este publicano. Porque yo oro tantas veces por día, ayuno, diezmo. Y él comenzó a justificarse, decir de que Dios tenía que oírlo porque él tenía el derecho, se había ganado el derecho por todas las cosas que había hecho. Nada de lo que nosotros hagamos nos puede justificar delante de la presencia de Dios. El hermano Julio estaba diciendo de que nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. El fariseo se creía digno por sus actos, que él se lo mereció, que él se lo ganó, porque él respetaba la Torá, él leía la ley, él era el mejor de todos. Pero el versículo 13 dice que estaba el publicano allá a lo lejos, golpeándose el pecho y ni queriendo siquiera levantar la cabeza al cielo, estaba diciendo: Señor, ten misericordia porque soy un pecador. Y la palabra de Dios, el Señor Jesús dijo que Él salió justificado y no así aquel que se creía tan digno, tan religioso. No es porque, como escuchamos el día de hoy, de que vamos a declarar o que vamos a decretar o que vamos a establecer, Dios tiene la obligación de oírnos, sino cuando nosotros reconocemos que dependemos solamente de Él. Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Otro requisito es de que nosotros tenemos que pedir, y pedir con fe. Aunque nosotros estemos orando y pareciera que no sentimos nada. Hay veces que estamos orando y nos quebrantamos y sentimos la presencia del Señor, pero hay veces que pareciera que no sentimos nada y comenzamos a decir, ¿qué pasa? ¿Estaré tan frío? ¿Habré pecado? Comenzamos a examinar nuestra vida, pero así todo tenemos que pedirle al Señor con fe. Aunque no tengamos la respuesta de Dios, tenemos que pedirlo con fe, tenemos que hacerlo con fe. Abraham, cuando Dios le había dado la promesa de que su hijo Isaac le iba a levantar descendencia, después Dios le pidió que le ofreciera a su hijo en sacrificio. Y dice en Hebreos que Abraham creía hasta que Dios lo podía levantar de los muertos, por eso no le negó a su único hijo. Y cuando iban caminando hacia el monte, su hijo le preguntó, ¿está la leña, está el fuego, y dónde está el sacrificio? La fe de Abraham dice que él dijo, Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Por más de que pareciera de que va encaminado a perder a su hijo, pero él tenía fe y confiaba en que Dios lo podía hacer. ¿Cuántas veces nosotros pedimos y nos desanimamos? ¿Cuántas veces pedimos y la fe no comienza a actuar en nosotros? Porque la respuesta se tarda, porque, como escuchamos también el día de hoy, hay veces que en la vid no hay fruto, hay veces que la higuera no florece, hay veces que no hay animales en los corrales, que viene el momento de prueba, que viene el momento de dificultades, pero al final de todo Dios es poderoso y es misericordioso y siempre proveerá, nunca nos va a abandonar y siempre va a escuchar nuestras oraciones. Por eso Él quiere que nuestra fe esté obrando mientras nosotros estamos orando. La palabra de Dios también nos dice que podemos orar con motivos equivocados. Ya mencionamos Santiago capítulo 4 versículo 3 que dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dios no va a responder cuando nosotros pedimos egocéntricamente, nos centramos en solamente lo que nosotros necesitamos. Cuando nosotros solamente queremos para mejorar nuestra calidad de vida, Dios lo puede hacer, Dios puede dar todas las cosas. Pero muchos cristianos hoy se acostumbraron a que Dios parece el farmacéutico o el almacenero, que van con una listita y le piden a Dios y Dios le tiene que dar todo lo que le piden. Que quiere la sanidad, que quiere un auto nuevo, que quiere una casa nueva, que quiere esto y que quiere lo otro. Dios no es como, o la oración no es como la lámpara que uno va a frotar y va a salir el genio y va a decir, te concedo 3 deseos. ¿Qué es lo que querés? No es para lo que nosotros queremos. Cuando Dios se le presentó a Salomón y le dijo, pedí lo que querés. Pareciera que Dios se le presentó y le dio un cheque en blanco. Y Salomón le pidió, quiero sabiduría para poder gobernar a tu pueblo.
Y dice que a Dios le agradó esta petición. Y le dijo, porque no me pediste oro, no me pediste riqueza, no me pediste fama, no me pediste poder, ni la vida de tus enemigos, sino que pediste sabiduría. Dios le dio sabiduría y también le concedió todas las otras cosas. Dios no va a responder a una oración egoísta. Y Dios sí va a responder cuando nosotros oramos por los demás. Cuando nosotros le pedimos por los otros, Dios lo va a responder. Lucas capítulo 11, versículo 5. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él de medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta está cerrada y mis niños conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. El contexto de este párrafo dice: el Señor, pedid y se os dará. Pero este que vino a pedirle a su amigo, fijémonos que no vino a pedir para él, sino porque dice: un amigo vino a mí de noche y no tengo qué ponerle. A veces nos vienen a querer que nosotros lo ayudemos y nosotros no podemos. Entonces pedimos al Señor, no para nosotros, sino para poder ayudar a nuestro prójimo, a aquel que vino y aunque nosotros nos encontremos sin nada que ofrecerle, le pedimos y el Señor nos va a dar para que nosotros podamos bendecir o ayudar al que vino a nosotros. Pero dice que no se levantó y no se lo dio porque era su amigo, sino que dice por su importunidad, porque él le insistía, porque él casi que lo obligaba, él le rogaba. Nosotros tenemos que pedirle al Señor. Muchas veces pedimos una sola vez y porque el Señor no nos contestó ya dejamos ahí pedirle, pero tenemos que pedirle constantemente. San Lucas también en la parábola del juez injusto, el Señor decía que tenemos que orar siempre y no desmayar. Y en esa misma parábola dice el versículo 7, esto se encuentra en Lucas 18: ¿no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y Jesús dijo que Dios le hará justicia a sus escogidos que están clamando día y noche. O sea que los escogidos de Dios, a los que Él eligió, muchas veces no responden las oraciones. Tienen que estar orando por bastante tiempo, tienen que estar insistiendo, tienen que estar perseverando y no desmayar. Y a esos escogidos Dios en su momento les responderá sus oraciones. Dios va a responder las oraciones si nuestras oraciones están dentro de la voluntad de Dios. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que les hayamos hecho. Cuando nosotros pedimos conforme, oramos conforme a la voluntad de Dios, Dios no se va a tardar en responderla. Pero nosotros tenemos que someter nuestra voluntad
a la voluntad de Dios. Porque Jesús, orando en Getsemaní, dijo: Padre, te pido que pases de mí esta copa. Pero después dijo: no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Jesús podía decir: yo desbarato toda obra, yo arrebato la victoria. Él le dijo a Pedro: ¿no sabes que puedo pedir a mi Padre más de 12 legiones de ángeles que van a venir a socorrerme? Pero él sabía de que iba camino a la muerte, a la crucifixión, iba camino a sufrir. Y dijo: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Muchas veces las cosas, o siempre las cosas suceden conforme a la voluntad de Dios. Y hay muchos que vienen y profetizan y te dicen, por ejemplo, a uno que está enfermo, que en 7 días Dios te va a sanar. Pasó los 7 días y el enfermo falleció. Y se van a reclamarle al que le profetizó, al profeta, y le dice: vos no tuviste fe. Las cosas que suceden en la vida no dependen de la fe. Si nosotros nos toca pasar por una enfermedad o por la muerte, no depende de la fe, depende de la voluntad de Dios. Porque si no, todos, cada vez que se enfermaban, iban a pedir con fe, y Dios lo iba a tener que sanar. Pero nuestra voluntad se tiene que someter a la voluntad de Dios. Que Dios tiene poder para sanar, tiene el poder para sanar. Que Dios tiene el poder para resucitar un muerto, tiene el poder para resucitar al muerto. Pero no depende de nosotros ni de nuestra fe, depende de la voluntad de Él. Y si estamos enfermos, es por voluntad de Él. Y si Dios no nos sana, es por voluntad de Él. Él es soberano y hace las cosas como mejor le parece. En San Mateo capítulo 6, versículo 5, Él nos dio el método, un ejemplo, cómo es que tenemos que orar. Este mismo párrafo en Lucas nos habla de que sus discípulos le pidieron al Señor que les enseñe a orar. Versículo 5 dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto que ya os digo que ya tienen su recompensa. Los fariseos querían ser vistos por los demás, y el Señor estaba diciendo que nosotros no tenemos que ser así, porque ya ellos ya no van a tener respuesta, ya tienen, dice, su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Versículo 7. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidiereis. Por más de que Jesús dejó establecido una oración, que la conocemos como el Padre Nuestro, hay muchas oraciones de Jesús, pero dice, los gentiles tomaron esta oración y la repiten pensando de que Dios los va a oír por solamente repetir esa oración. Por más que Él nos dejó el modelo, pero nosotros tenemos que tomar el ejemplo y hacerlo, la oración, conforme a lo que Él ha establecido. Versículo 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Primeramente nos está diciendo que nosotros tenemos que reconocer que Dios es nuestro Padre, que nosotros dependemos de Él, que nosotros vamos a Él como sus hijos,
no con la confianza como un Padre terrenal, porque Él es un Dios todopoderoso. Dice, santificado sea tu nombre. Nosotros cuando oramos al Señor nos tenemos que dirigir como nuestro Padre Celestial. Y en nuestra oración tiene que haber exaltación a su nombre, tiene que haber la adoración que Él merece, tiene que ser reconocido por nosotros de que Él es un Dios soberano, Dios todopoderoso, que Él hace las cosas como le placen. Versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Como ya estuvimos viendo, aquí nos está repitiendo que nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios, pedir de que la voluntad de Dios sea hecha tanto en la tierra así como se hace en el cielo. Pero muchas veces el Señor está esperando de nosotros para cumplir su voluntad. El Señor está ansioso por enviar obreros a la mies. Y le dijo a sus discípulos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Dios quiere que nosotros nos involucremos en extender su reino. Dios quiere que nosotros nos involucremos en extender su palabra. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Versículo 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Recién después de que nosotros consideremos los intereses de Dios, después de pedir por el reino de Dios, recién ahí aparece nuestras necesidades o nuestras peticiones, pero no es una petición que está pidiendo algo que está fuera de la voluntad de Dios. Está diciendo, Dios, susténtame, Dios, dependo de ti, el pan que necesito cada día para alimentarme, necesito que tú me lo des. Porque yo no lo puedo por mi propia voluntad, por mi propia fuerza obtenerlo, sino que dependo solamente de ti. Versículo 12 dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nosotros no podemos ir a decirle a Dios que nos perdone a nosotros cuando nosotros tenemos rencor con algún hermano, cuando nosotros estamos peleados con alguien, cuando nosotros no tenemos nuestra cuenta arreglada. Dice, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hoy en el pueblo de Dios hay tanta rivalidad, hay tantos celos, hay tanta envidia, y eso no debe ser así. Y nosotros tenemos que confesarle al Señor nuestros pecados. Muchas veces se comienza a orar y dice, Señor, perdóname por mis pecados. Y lo pasamos tan de largo, como una formalidad solamente. Pero no hay arrepentimiento por el pecado. No hay un dolor por haber desobedecido a Dios, por haberlo ofendido, por saber de que ese pecado fue el que clavó a Jesucristo allí en el madero. Dice que tenemos que confesarlo, y confesar es decir las cosas como son. Cada pecado tiene su nombre, y nosotros tenemos que pedirle al Señor perdón por los pecados que cometimos, nombrándolos. Si hemos mentido, tenemos que decir, Señor, perdóname porque hoy he mentido. Si hemos codiciado, decir, Señor, perdóname porque tengo codicia en mi corazón. Perdóname porque tengo envidia. Y cada pecado lo tenemos que nombrar, confesándoselo a nuestro Dios y arrepintiéndonos. El arrepentirse quiere decir volverse para atrás
y deshacer el camino que se hizo. Por eso dice que la palabra de Dios que el que robaba no robe más, sino que trabaje con sus manos para poder ayudar. Que el que miente no mienta, sino que hable cada uno verdad con su prójimo. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El versículo 13 dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y aquí pareciera aparentemente una contradicción, porque Santiago nos dice de que Dios no tienta a nadie y Dios no puede ser tentado por el mal. Pero nosotros tenemos que reconocer, aquí está diciendo de que cuando venga la tentación, que el Señor nos dé fortaleza para poder vencerla. Que el Señor nos dé la ayuda, la fortaleza para no caer, no ceder. Versículo 14 y 15 hace referencia al versículo 12 y dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La conclusión de el mensaje que estamos leyendo el día de hoy: sabemos por la palabra de Dios de que Dios siempre escucha nuestras oraciones. Él nunca va a ser oído sordo, Él todo lo conoce, todo lo ve. Pero la respuesta primero depende de cómo nosotros nos presentemos delante de Él. Ya hemos visto varios ítems. Y segundo, la respuesta a la oración depende solamente de la voluntad de Dios. Si Él nos responde o no nos responde, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo soberano. Y Él conoce, muchas veces nosotros podemos pedir, pero Él sabe lo que es mejor para nosotros. Muchas veces podemos pedir una bendición que la necesitamos, pero Dios conoce de que si Él nos concede, puede ser para tropiezo en nuestra vida espiritual. Entonces el Señor nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar, siempre nos va a sustentar, siempre nos va a tener. Nosotros vamos a depender de la voluntad de Él. Pero Él sigue siendo el Dios soberano. Que Dios bendiga cada una de vuestras vidas. Vamos a estar de pie y vamos a estar agradeciendo al Señor.